En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Primera pregunta, para definir, ¿Lolita de Nabokov a Kubrick o el poder femenino en el heteropatriarcado? ¿Qué significa heteropatriarcado, para empezar? Heteropatriarcado sería una manera de definir las claves heterosexistas, espero no ser redundante, del mundo en el que vivimos. Hetero quiere decir normativamente heterosexual. Vivimos en un mundo en el que la normalidad está marcada por el hecho de ser varón y heterosexual. Y la palabra patriarcado alude al dominio masculino. Un mundo heteropatriarcal es un mundo dominado culturalmente por hombres heterosexuales. En el caso de este ensayo, vos lo que haces es analizar las dos versiones de Lolita. Está la Lolita original de la novela de Nabokov, y después está lo que vos planteás, y digo, que es la adaptación o la recreación, mejor dicho, de Lolita por la película Stanley Kubrick. Hay una versión posterior de Adrian Lyne que, bueno, que no está, digamos, no tuvo el impacto brutal que tiene la de Stanley Kubrick. Yo la volví a ver y comparé también de nuevo, volví a ver la de Adrian Lyne, y sin duda, sin ser la de Adrian Lyne una mala película, que no es mala película, la fuerza, la intensidad narrativa de la Lolita de Kubrick es inmensamente mayor. Así es. La Lolita de Kubrick es curioso porque está llena de paradojas, es una maestra del cine de Kubrick, y sin embargo es probablemente de las menos valoradas de este director. Y por otra parte, hay algo también paradójico. Se supone que el guión es obra de Nabokov y que debería ser de alguna manera una adaptación de su famosísima novela, y sin embargo Kubrick construye algo completamente distinto. Son dos historias que, a pesar de los elementos comunes, hablan de cosas completamente diferentes. Vos planteás que Kubrick de alguna forma hace una especie de reinventa una Lolita que no es la que está en la novela. ¿Cómo sería eso? Exactamente. En la novela lo que tenemos es un caso de pederastia que ha sido muy estudiado y que puede generar fascinación y puede tener un enorme interés cultural y literario, pero al fin y al cabo el Humber de la novela es un pederasta que no está interesado en las mujeres, ni en las mujeres adultas, ni siquiera en la belleza adolescente. Está interesado en un tipo de belleza infantil, de lo que él llama ninfet, las ninfulas, que bueno, son niñas. Y sin embargo Kubrick construye en su Lolita el modelo ideal de belleza en el heteropatriarcado. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquiera que vea la película y vea esa Lolita que aparece sentada en una esterilla en el jardín de la casa de su madre, no podría no desearla. Se ha convertido de alguna manera en el ideal de belleza femenina en las sociedades occidentales al que cualquier mujer aspiraría a parecerse. Esto no tiene nada que ver con la pederastia. Cuando vemos la Lolita de Kubrick, nadie podría tener ni nada parecido a un sentimiento de culpa por concebir como deseable a esa Sue Lyon que nos presenta Kubrick. Y yo creo que esto es muy interesante porque presenta un modelo de mujer completamente subalterna con respecto al hombre en una sociedad patriarcal, pero que al mismo tiempo articula mecanismos para defenderse que se basan fundamentalmente en su belleza. Lolita no es culta, Lolita es muy joven, no tiene recursos económicos y culturales para defenderse en un mundo dominado por hombres mayores, y sin embargo es consciente de que su belleza es un instrumento de poder que termina esclavizando a su opresor, que es Humbert. Pablo, es cierto eso, y es cierto que su belleza es vulgar. Ella es una jovencita. Estamos hablando en la película de Kubrick, estamos hablando de Sue Lyon, que es la intérprete, es rubia, a diferencia de la Lolita de Nabokov, que es de pelo castaño. Él dice que es una chica vulgar y que no llama demasiado la atención. En el caso de Kubrick sí la llama, y sí generó el término Lolita, que se usa hasta el día de hoy. Lolitismo hasta el día de hoy fue generado básicamente, o se popularizó a nivel de cultura masiva, con la película de Kubrick. Ahora, yo te pregunto, esto que vos mencionás de Lolita,
que es en un mundo de adultos, que ella tiene su belleza, no tiene cultura, es bastante vulgar, pero se las arregla de alguna forma para manipular el deseo del adulto en este caso y termina sojuzgándolo. Mi pregunta es, ¿no es lo que la defensa que han hecho las mujeres históricamente a lo largo de toda la humanidad? Las mujeres y todos los oprimidos. Hay algo que tiene que ver con la lucha de clases, en la manera en la que un personaje como Lolita, sin ningún tipo de conciencia de clase, sin ningún tipo de conciencia política, demuestra que el conflicto y la reacción de los oprimidos ante sus condiciones es de alguna forma el motor de la historia. Es una pobre muchacha que lo único que hace es pelear por ganarse sus espacios de libertad. Sus espacios de libertad los identifica con cierta autonomía con respecto a su tiempo, a subalternidad de asalariados que trabajan para el propietario de la fábrica. Lolita, digamos que lo que genera plusvalor es su belleza y es lo que utiliza para emanciparse. Esto tiene muchísimo que ver con las teorías feministas que empiezan a desarrollarse a partir de los años 70. Es inevitable no pensar en Judith Butler y en el concepto de la performatividad, y es fascinante que Kubrick de alguna manera ya intuyera algunas de estas cosas. Kubrick, lo estuvimos conversando, después vamos a hablar aquí con un crítico de cine, pero durante esta semana estuvimos conversando y otro crítico planteó, un crítico argentino, que una constante en el cine de Kubrick, una posible constante podría ser la de que en sus películas los personajes, que generalmente son masculinos, están obsesionados por controlar el poder, de apoderarse de otros protagonistas, de otros personajes, y siempre inevitablemente terminan en una trampa, digamos, terminan entrampados en su propio afán de control. En el caso de Lolita queda más que claro que ocurre así. Ahora, yo te pregunto otra cosa con respecto a la novela de Vladimir Nabokov. El que cuenta en la novela es el protagonista, es Humbert Humbert, y la visión que tenemos, que es una visión de que él va a conquistar o va a apoderarse o va a controlar a Lolita, al final, sobre todo en la segunda mitad de la novela, queda claro que eran todas era falso, digamos. Al final uno se plantea, o yo por lo menos me planteaba, si todo el tiempo no había sido conducido, si no había sido manipulado por Lolita. Por Lolita, sí, bueno, es un clásico, ¿no?, de las relaciones sadomasoquistas, quién es realmente el que manda y el que obedece. Hay un chiste que se cuenta. Seguimos conversando aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el profesor Pablo Iglesias Turrión, autor del artículo Lolita de Nabokov a Kubrick o el poder femenino en el heteropatriarcado. Una pregunta, Pablo, vos haces un análisis no solo de Lolita, no solo de Humbert Humbert, sino que también mencionás en este esquema, digamos, de poder femenino, a la madre de Lolita. Efectivamente, yo creo que es un personaje extremadamente cruel, tal y como está presentado, pero que es una demostración de la tesis de Kubrick. Es la mujer que no gusta a los hombres, una mujer que querría gustar, una mujer, digamos, de más de 40 años, que añora su juventud, que envidia enormemente a su hija y que no interesa a Humbert. Nada que ver con el personaje de Nabokov. La treintañera que presenta Nabokov es descrita como una mujer bellísima, una mujer que resultaría atractiva para cualquier hombre heterosexual. Sin embargo, Kubrick lo que hace es oponer la decadencia femenina de la cuarentena con la belleza insolente y agresiva de la adolescencia, de las teenagers. Es extremadamente cruel en su planteamiento y es, de nuevo, uno de los ejemplos de la presión social contra las mujeres en las sociedades que vivimos. Las mujeres de más de 40 años lo que añoran, para no caer en esa terrible invisibilidad a la que están condenadas las mujeres en nuestras sociedades, es precisamente ese instrumento de poder femenino asociado a la belleza.
una mujer que pierde su juventud es una mujer de alguna manera desempoderada, y si quiere recuperar poder, de alguna manera lo que tiene que hacer es masculinizarse, convertirse en un hombre. Esto lo vemos clarísimamente en las figuras políticas. Voy a ser un poco cruel. Si pensamos en la presidenta de Argentina, lo que vemos es un combate sin cuartel contra la normal degeneración física. Todos envejecemos, y sin embargo Cristina Fernández se niega a envejecer, sigue presentando su imagen pública asociada a una belleza que no se corresponde con la edad que tiene. Es una excepción. La mayor parte de las mujeres con poder político lo que hacen es masculinizarse, alejarse de esa imagen asociada al poder femenino que se vincula siempre a la juventud y a la belleza. Y Kubrick, con una crueldad sin límites, se da cuenta de eso perfectamente. Todos los espectadores empatizan con Humbert a la hora de decir, claro, yo también preferiría a Lolita. A Sue Lyon y no a Shelley Winters. Efectivamente. Una pregunta con respecto a la sociedad en estos momentos. Vivimos en el siglo XXI, bueno, la presencia y fines del siglo XX del reino de Internet, del reino mediático, donde hay planteado de alguna forma el eterno presente, una especie de presentificación donde no hay pasado o se rompen los vínculos con el pasado y parece que tampoco hay futuro, sino que hay un eterno presente, y dentro de eso hay una especie de se ha hablado del complejo de Peter Pan, ¿no? O sea, de que todos queremos estar siendo adolescentes o jóvenes, en fin, o la gente más adulta tiene las mismas actitudes. Todo eso entra dentro de este esquema analizado por Kubrick y por Nabokov en los años 50. Claramente, es una de las consecuencias seguramente no deseadas de la revolución del 68. En el 68, por primera vez, una generación de jóvenes dice a sus mayores: somos mucho mejor que vosotros, es mucho mejor ser joven que ser adulto, no aspiramos a ser como vosotros, no queremos vestir como vosotros, no queremos pensar como vosotros, y a partir de ahí se hacen hegemónicos con un montón de la juventud se hace hegemónica con un montón de consecuencias no deseadas que seguramente han sido descritas de nuevo con una crueldad terrible por Michel Houellebecq, el autor de las partículas elementales. Eso tiene mucho que ver con la obsesión por la eterna juventud y los valores del éxito, de la felicidad, del placer, del hedonismo asociados a la juventud. Esto nos pasa a todos, y si no nos explicaría que la clase media gaste miles de dólares en gimnasios, en productos de belleza, en operaciones estéticas, pero afecta muchísimo más a las mujeres. En un mundo dominado por hombres se pueden construir estupideces y mentiras como el atractivo del hombre maduro, el hombre poderoso, el hombre con poder, que a pesar de tener 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos, puede ser atractivo para una jovencita, ese modelo infame del Sean Connery. Sin embargo, en el caso de las mujeres, pues a partir de los 30 y tantos años empiezan a desaparecer de los programas de televisión, de las películas. Tiene mucho que ver con la violencia simbólica de la sociedad en la que vivimos, y que paradójicamente se vincula a una revolución emancipadora en términos culturales como lo que conocimos en los años 60, que colocaba a la juventud como un valor estético y moral a imitar. Uh-huh. En el caso de Nabokov, en la novela, él plantea a Humbert, obviamente, el narrador, que su afición o su, su obsesión por las ninfulas, por que habla entre 12 y 14 años, tiene ilustres antecedentes, y menciona varias veces, por lo menos, a Edgar Allan Poe, que se casó con una prima de 14 años, o algo así. Sí, pero en este caso, esto no deja de tener interés, pero eso es pederastia. Uh-huh. La pederastia es una institución cultural muy bien arraigada. Tenemos a la Iglesia Católica como organización mundial en la que la pederastia ha sido una práctica milenaria y escasamente perseguida. Esto puede tener mucho interés cultural, dejando a un lado la repugnancia que nos pueda generar, la repugnancia
repugnancia moral que muchas veces vincula deseo sexual con los abusos, pero esto, que es algo que interesa obviamente a Nabokov, en su descripción además muy crítica de la sociedad americana, no es lo que le interesa a Kubrick. Kubrick cuenta una cosa completamente distinta. El Humber de Kubrick no es ni mucho menos un pedófilo, a diferencia del personaje de Nabokov. Insisto, o sea, se podría hablar de la pederastia apuntando muchísimos precedentes y muchos elementos interesantes, pero Kubrick apunta en otra dirección. Para terminar la charla, Pablo, que está súper interesante, esa sería la razón. Kubrick puso a alguien, Sue la actriz, que era mayor, digamos, tenía 16 años, bueno, empezó los 2 años de rodaje. En el caso de Adrian Lyne también puso a alguien un poco mayor. O sea, nadie se atreve a filmar, digamos, lo que sería Lolita, porque para presentar lo que vos estás planteando, un pederasta o un pedófilo con... ¿Es así? Es la pena de Adrian Lyne. Adrian Lyne lo intentó, y de hecho el hijo de Nabokov elogió la película. La película presenta un Humber honesto, porque es el personaje que interpreta Jeremy Irons, que es muy guapo, nada que ver con Mason, que actúa en la película de Kubrick. Todo es perfecto en la película de Adrian Lyne, menos Lolita, porque al fin y al cabo presenta una muchacha de 16 años que es muy guapa y objetivamente deseable para cualquier varón heterosexual. Claro, estas, digamos, obsesiones moralistas que constriñen al cine impiden al director contar realmente la historia, y la historia es que Humber es un pedófilo. Entonces, aunque pongamos aparato en los dientes, aunque hagamos a la actriz, a Swain se llama la actriz que actúa en la película de Adrian Lyne, aunque la pretendamos disfrazar de niña, es una muchacha con curvas, desarrollada, muy atractiva, seguramente con experiencia sexual como cualquier muchacha de 16 años de nuestro tiempo, que no tiene nada que ver con una niña. Es decir, aunque la disfracemos de niñas, tiene algo hasta burlesco. Esto es como le podemos poner 2 coletas, una piruleta y pintarle pecas en la cara, pero no es una niña pequeña. Y es verdad que en el cine hay una serie de impedimentos y de censura moral que impiden tratar algo tan interesante como lo que trata Nabokov en su novela. Esto es lo que yo creo que destruye la película de Adrian Lyne. Pero insisto, Adrian Lyne es honesto con la novela de Nabokov. Kubrick, por su parte, iba en una dirección completamente distinta. La verdad es que todavía queda pendiente que alguien se atreva a llevar al cine realmente la novela de Nabokov. La novela. Todavía está por hacer esa película. Claro, no, porque ahí se ve que hay límites en el cine que la novela, que la literatura no tiene. Para terminar, Pablo Iglesias Turrión, en este enfoque que acabaste de desarrollar, digamos, el poder femenino en el heteropatriarcado, ¿no?, frente al patriarcado, ¿cuál sería la razón por la cual habría que leer o recomendarías leer, te parece que es necesario o interesante leer Lolita de Nabokov? Es una obra maestra de la literatura y va mucho más allá del morbo de la relación entre Lolita y Humber. Eso, digamos, que podía ser mucho más provocativo en su momento. Ahora vivimos en una sociedad en la que es imposible provocar. Yo a veces a mis alumnos en clase les pongo fragmentos de escenas de Luis Buñuel, de películas de Luis Buñuel, que siempre pretendía provocar con sus críticas a la Iglesia, y se mueren de risa. Viven en una sociedad en la que es imposible provocar a nadie, y mucho menos a un estudiante universitario. Sin embargo, esa novela, más allá de la provocación en la propia historia entre Lolita y Humber que cuenta, es un magnífico retrato de la sociedad norteamericana. Eso la convierte en un clásico y en una novela imprescindible. Muy bien, Pablo Iglesias Turrión, te doy las gracias de acá desde Montevideo por haber de alguna forma acercado este punto de vista tuyo sobre Lolita. Te mando un abrazo, che. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo de vuelta. Hasta luego. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, le damos la bienvenida rápidamente al crítico de cine Amílcar Nochetti. ¿Cómo andas, Amílcar? Bien. Amílcar, la idea era, para cerrar un poco la semana, conversar un poco con vos,
obviamente, de Lolita de Nabokov y de las dos versiones, Adrian Lyne y Stanley Kubrick, ¿no? Sí. Hace tiempo conversamos cuando dimos la semana de Kubrick sobre Lolita, pero no comparándola. No, claro, porque cuando uno habla de Kubrick generalmente habla de 4 o 5 que no son Lolita. Claro. Y sin embargo Lolita tendría que ser una película más recordada de lo que es, por 2 razones, o 3. En primer lugar, porque fue la película que marcó definitivamente el inicio de un Kubrick autor responsable completo de su obra. Kubrick venía a hacer Espartaco, que fue su gran desilusión. Para mí no lo es, pero para él sí. Como autor, digamos. Como autor, exacto. Y sin embargo tendría que haber sido su mayor satisfacción como director, ¿no? ¿Verdad? Porque se venga del Espartaco, en el principio de Lolita se venga, ¿no? Peter Sellers dice, sí, yo soy Espartaco. Sí, exacto, esclavo, no sé qué. Exacto. Pero él tendría que haber estado satisfecho porque él pudo dominar la situación de un monstruo enorme, siendo tan joven y habiendo hecho 2 o 3 películas nada más, haber podido lidiar sin problema ninguno con los egos insoportables de Charles Laughton y Laurence Olivier, que además se odiaban mutuamente y que compartían en la película 2 o 3 escenas. Era muy difícil. Y Kirk Douglas, que además era el que mandaba porque era el productor ejecutivo. Él había puesto la plata. Entonces, él tendría que haberse sentido satisfecho. Sin embargo, la experiencia de Espartaco lo lleva a decir, a partir de ahora, lo que haga va a ser mío y voy a tener derecho sobre el montaje final. Y eso lo inaugura con Lolita. En el único momento que lo perdió fue con El Resplandor, en una situación que nunca se aclaró. El Resplandor dura media hora más de lo que dura lo que vimos en todo el mundo, o sea que ahí hubo un corte de la Warner que Kubrick no pudo dominar. Pero con Lolita empieza ese periodo, y lo empieza de una manera muy a la Kubrick, muy para romper esquemas, ¿no? Porque empieza con su periodo, con la adaptación de una novela que no solo es difícil de adaptar, sino que además era bruto escándalo. ¿Ah? No hay que olvidar que yo me imagino que lo habrán dicho durante toda esta semana, pero conviene reiterarlo, no hay que olvidar que esa novela se publicó en el año 55 en París como libro porno. Y recién cuando es defendida por algunos intelectuales y por colegas de Nabokov de real valía, es cuando la gente empieza a abrir los ojos sobre lo que significa o puede llegar a significar esa novela. Sí, yo prefiero hablar de la Lolita de Kubrick. Yo no estimo para nada la Lolita de Adrian Lyne, por una sencilla razón, porque Adrian Lyne pudo haber hecho todo lo que Kubrick, aunque quiso, no pudo, y no lo hace. Yo a eso lo tildo directamente de cobardía. La Lolita de Lyne es una Lolita del año 97. Es verdad que las majors siempre imponen sus parámetros. Es verdad también que el tema de la pedofilia es un tema tabú. Muchos temas fueron tabú y poco a poco dejaron de serlo. ¿Por qué? Por gente que se arriesgó. Claro. En algún momento, por ejemplo, la drogadicción, estoy pensando exacto, ahora. Y salió Pánico en el Parque, por exacto, ejemplo. Sí, pero en su momento, una inyección de heroína, exacto. Entonces se tiraba abajo toda una película. Exactamente. Ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sexo fue tabú en algún momento y sobre todo embanderado con la Iglesia, para la cual la palabra sexo es automáticamente un pecado. Y tiene una gran influencia. El tema es que tabú habían sido las relaciones explícitas en el cine serio. Estoy pensando en El último tango en París, en El imperio de los sentidos. Sin embargo, hubo un Bertolucci y hubo una Nagisa Oshima que metieron para adelante, se vieron envueltos en algunos problemas, y de esos problemas salieron. Adrian Lyne pudo haberlo hecho, tenía al actor adecuado, más allá de que estoy de acuerdo con el ilustre intelectual que acaba de hablar, de que Jeremy Irons no tiene físicamente nada que ver con el Humber de la novela, pero sí tiene el talento suficiente como para darle a Humbert lo que el personaje necesita, ¿no? ¿Verdad? Esa hondura psicológica y dramática, que por supuesto también la da muy bien James Mason. Sí, James Mason la da. Lo que una actuación memorable. Jeremy Irons lo que tiene es una cuestión más lánguida y más romántica, que también la tiene el personaje. Claro. En la novela es un gran romántico. Sí, digamos. En el fondo sí, claro. Pero
Y tenía también a la artista adecuada para ser de madre de Lolita. Melanie Griffith es esa mezcla de mujer bonita y ordinaria, y le sale muy bien. Y de alguna manera también lo tenía Shelley Winters. Tuvo, y yo voy a cometer un pecado con todos los kubrickianos, yo soy un gran kubrickiano y soy un admirador de ese actor, pero no exactamente en ese papel. Tenía también un Quilty que para mí era mejor que Peter Sellers, y acá lo que estoy diciendo, yo para mí Frank Langella es mucho mejor Quilty que Peter Sellers, que me parece que trabaja a la Peter Sellers. Y como ya se sabe que Kubrick dejaba actuar y nunca le preocuparon los actores, si le hubieran preocupado los actores no hubiera elegido a Ryan O'Neal para Barry Lyndon, por ejemplo. Pero él admiraba a Peter Sellers y lo admiraba a James Mason. Totalmente, ¿no? sí. Era gran mirador. Pero yo lo que encuentro que lo de Peter Sellers es un adelanto de Doctor Insólito, es desorbitado. En Doctor Insólito queda muy bien, para mí Lolita queda muy mal. Pero es un gusto, es una visión personal. Yo tenía la visión la misma, digo, en realidad con la actuación, de que Peter Sellers estaba actuando como de sí mismo y por la forma que está hablando. Ahora, en la novela, la forma en que habla Claire Quilty es como, es decir, los diálogos son exactamente... Los diálogos sí, pero... son de la novela. Lo que pasa es que... Yo no sé si es claro. Ese nonsense que tiene, esa forma de absurda de hablar, de de entreverar todo. Claire Quilty en la novela es así. Pero no sé, no me rechina enormemente. El gran problema de Lolita, de Line, es ese, que en el 97 podían haber hecho lo que tenían que hacer. ¿Cómo? Con sutileza. Hablábamos recién en el descanso, que cuando se quiere y hay talento se puede. Yo siempre pienso que las barreras que imponen las majors, las distribuidoras, sobre todo pensando en Estados Unidos, que es un país absolutamente pacato y falso en ese aspecto, las barreras se pueden vencer con habilidad. No se necesita ser explícito para que queden claras las cosas. Pero aún siendo explícitos se pueden vencer. Hablábamos del tambor de Volker Slondorf, que tiene escenas muy explícitas entre el chico, David Bennett, y la madrastra, Katarina Thalbach, en la segunda parte de la película, en una caseta de baño, por ejemplo, y en un acto sexual clarísimo, que por más que los tape la sábana, es un acto sexual evidente, y el niño que trabajaba no era un enano disfrazado, era un niño de 12 años en ese momento. Estaba haciendo de niño de 12 que parecía de 4, pero en realidad tenía 12. Sin embargo, la película El Tambor no solo no tuvo ningún problema en Estados Unidos, sino que ganó el Oscar. Line lo pudo haber hecho. Line, no hay que olvidar, es autor de cosas, de pompas de jabón, de cosas llamativas, de cosas eróticas, pero que muy claramente se sabe marcar un límite. A él le gusta la provocación, pero llega hasta ahí nada más. Ejemplo, Atracción Fatal. 9 semanas y media también, ¿no? 9 semanas y media también. Sí, es un mejor ejemplo todavía ese. 9 semanas y media. Es más, cuando dije el otro título estaba pensando en Kim Basinger, o sea, estaba pensando en 9 semanas y media, y me equivoqué, pero también es de Adrian Lyne, Atracción Fatal. Sí tenía, digo, a Jeremy Irons. Lo de Kubrick es otra cosa. Lo de Kubrick es la intención de hacer una cosa absolutamente arriesgada para el año 62. Y claro, se ve la imposibilidad de contratar a una chica de 12 años. Incluso yo no sé si James Mason hubiera aceptado trabajar en ese papel con una chica de 12. Pero estamos hablando de hace medio siglo atrás. Parece que le ofrecieron el papel de James Mason antes a Cary Grant. Sí. Y Cary Grant dijo que no. No, claro, por supuesto. Por supuesto. Pero menos mal, no veo a Cary Grant en ese papel. Sí, yo estoy de acuerdo. En cambio, Mason. Sí, Mason hace un... Creo que debe ser una de sus 2 o 3 mejores actuaciones. Sí. Aparte, Mason para mí, por lo menos yo cuando leí Lolita lo veía. Tal cual, lo veías a Mason. Porque él dice que es una persona guapa, pero muy viril y que las mujeres se desesperan por él, pero él no. Pero él no. Solamente ve a las niñas. Exactamente. También estoy de acuerdo con el invitado anterior cuando dice que el Humber de Kubrick no es exactamente el de Lolita, más allá de que la anécdota está respetada bastante superficialmente. Pero yo me parece que Kubrick va más también hacia un costado de la condición humana, como bien lo hacía notar Steven Spielberg la vez pasada en una
conferencia de prensa que dio y salió el tema de Kubrick y se fueron a Lolita, no sé por qué. ¿Y qué dijo Steven Spielberg? Decía eso, que es que la adaptación de Kubrick de Lolita es todo lo que pudo hacer en el momento, no hay que pedirle más de lo que se podía. En eso yo coincido con Spielberg. Él le pedía más a Line porque habían pasado 35 años. No le pedía tanto a Kubrick. Kubrick hizo lo que pudo, dice. Pero además anotaba eso, que a Kubrick, además de todo lo que tiene que ver con la parte de la tortura psicológica que vive Humbert Humbert, le importaba todo el tema de la condición humana y le importaba fundamentalmente, quizás para alejar el fantasma de la censura o de la prohibición, acentuar un amor que siente Humbert Humbert, que en la película lo acentúa bastante rápido, y que en el libro recién se explicitaría al final, en el capítulo final, cuando la pierde. En la parte final. En realidad, lo que se dice es que en el libro él le gustaban todas las ninfas. Exacto. Y después se centra solo se en Lolita. Centra en esa. Y está dispuesto a sacrificarse cuando Exacto. ya Lolita no es. Acá y en la película, a los 3 minutos, se centra solo en Lolita. Exacto. Y se enamora Exacto. de Lolita. Ahora, ¿por qué yo, pese a que no me parece una gran película de Kubrick, yo para mí la pongo en un lugar intermedio, no es un fracaso, tampoco me parece una gran película de Kubrick? Para mí las grandes películas de Kubrick son Patrulla Infernal, 2001, Doctor Insólito, en el orden en que las hizo. Patrulla Infernal, Doctor Insólito, 2001, Naranja Mecánica, Barry Lyndon. Esas son las 5 grandes películas de Kubrick, a mi entender. Después hay una zona intermedia. En esa zona intermedia, de cosas que no están fracasadas, pero que no se elevan a una estatura brillante, pongo a Lolita. Yo le estimaba mucho menos que ahora a Lolita. Lolita fue la última película que vi de Kubrick. Era una película que cuando yo empecé a ver cine era prohibida. Después fue una película que nunca se reestrenó. Perdón, ¿estaba prohibida Lolita acá en Uruguay? No, quiero decir para menores. Yo era un menor. Correcto. Claro, cuando Lolita sale yo tengo 4 años. Claro, cuando Lolita viene al Uruguay yo tengo 5 o 6. Sí. Y después nunca se reestrenó, que por ejemplo Espartaco, todas esas se fueron reestrenando. Nunca se había dado en televisión tampoco. Yo recién veo Lolita, es la penúltima que veo. La última que vi fue la última que hizo él, obvio. Ojos bien cerrados, ¿no? Pero recién veo Lolita con el auge del VHS. Y de entrada no me convenció. Me gustó todo lo que tenía que ver con los actores, pero nada más. Excepto Peter Sellers, que me rechinó de entrada. Pero no me convenció. Al haberla visto 1 o 2 veces después y con el paso de los años, no es lo mismo verlo con 30 y poco que ahora con 50, noto que Kubrick hizo lo que pudo, que a la película le faltan 20 minutos, porque si bien Kubrick se salió con la de él y tuvo derecho al montaje final, lo que no tuvo fue la fuerza legal como para prohibirle a los productores que le cortaran algunas cosas que no quisieron. Y aún con esos cortes la Iglesia lo atacó ferozmente. ¿tá? Fue el ataque más feroz que sufrió hasta que después vino Naranja Mecánica. Insólitamente, 6 años después, la Iglesia que lo atacó con Lolita lo premió con un diploma por el espíritu católico de la película 2001. Para ellos se ve que el monolito era Dios. Entonces, Kubrick hace lo que puede, no puede contra algo que no se da ni hoy, lo que hablaban ustedes recién. Sí. Lolita tiene 12 años y Sue Lyon tiene 16 y esta chica Dominique Swain, la de la Lolita nueva, tiene 17. Esos límites no se podían en la época de Kubrick. Yo creo que ahora se podrían. Pero con todo, si vos revisás la película, tiene 2 o 3 cosas que quedaron, que sobrevivieron a los cortes que hay y que son vistas hoy, decís, caramba, el hombre se jugó y pasó la censura. Ejemplo, la primera toma de la película, cuando salen las letras, ya es una imagen de fetichismo absoluto.
las manos de Mason Brillante, pintando las uñas del pie de Sue Lyon. Sí, Empieza así. La mejor presentación de títulos de una película. Y con una música de piano totalmente clásica, porque como para... Refleja exactamente lo que va a ser la película. Totalmente. O sea, digamos, el hombre Hammer, pintándole las uñas a Lolita. Así, a los pies de Lolita. Totalmente sojuzgado. Totalmente. Pero hay una escena mucho más osada y que increíblemente pasó la censura. Hay una escena en la que Mason le hace el amor a Shelley Winters mirando fijamente la foto de Lolita que Shelley Winters, de Sue Lyon, que Shelley Winters tiene en la mesa de luz. Yo no me puedo explicar cómo eso logró evitar las censuras, no solo la británica, la estadounidense y la de todos lados. Esa escena quedó, esa escena se vio siempre y se sigue viendo ahora, por supuesto, en las ediciones nuevas, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con la novela también, una parte que es una parte muy humorística, un humor cruel, ¿no? Cruel, sí. Donde precisamente se plantea, bueno, si me caso con esta mujer, digamos, ¿no? Y la mujer le pide un hijo, él no lo podía ni ver. Sí. Y en un momento él piensa el personaje, Hammer. Bueno, pero si yo la embarazo, y ya es más veterana, ella va a tener complicaciones en el parto, por lo menos 15 días en el hospital va a estar, y yo esos 15 días podía estar con Lolita. Sí. Es una cosa retorcida, increíblemente retorcida. Totalmente. Más allá de que vos sabés que cuando ustedes me dijeron de venir hoy, yo no, confieso, no vi las 2 horas y media, pero estuve revisando Lolita por fragmentos, digamos, ayer. Pero después tiene escenas poderosas. Sí, ¿no? claro que sí, tiene escenas y además tiene cosas muy sutiles. Quiero decir, es verdad que Kubrick lo disfraza con ese amor incontenible, pero la verdad está para el que quiera verla. Claro. El amorío de Mason, como tú decís, sucede en la primera escena en la que llega a la casa. Él se va a ir, la casa no le convence el cuarto, y justo lo llevan al fondo, no sé, Shelley Winters lo lleva al fondo para mostrar el fondo, y en el fondo está tirada Lolita en bikini, y automáticamente se queda. Ya ahí está clara que es una cosa erótica, no de amor. Que el amor venga o no venga después es otro tema. Claro. Él se queda por un tema eminentemente erótico. Que es absolutamente, como todo lo erótico, es absolutamente es inmediato. Lo vi y lo quiero ahora. Claro, es sexual, totalmente. Pero hay otras cosas también sutiles. Por ejemplo, hay una parte de la película que están sentados en la cama, con los pies para afuera, Shelley Winters y él. Se supone que hicieron el amor porque Shelley Winters está totalmente lánguida y le dice: Humber, tú me dejas hecha un espagueti. Como diciendo que la deja flácida. No sabes qué sensación complicada es esa, o algo así le dice. Y él, sentado, vuelve a mirar el retrato de Lolita, la mira a ella y le dice: sí, sé exactamente lo que se siente en esa situación. Entonces, estamos ante unas osadías que en el año 62 y en el cine inglés, en el cine anglosajón, no se daban. Se daban en Suecia, pero no, y en Francia, pero no se daban todavía. Y entonces a mí me parece que Kubrick hizo lo que pudo, y lo que hizo lo hizo bien. No así la película de Line, que podía haber hecho todo. Sí, yo la volví a ver, la película de Line. Yo la vi una sola vez y me irritó. La volví a principios de la semana. No me pareció mala en el sentido que tiene una reconstrucción de época impresionante, claro. Una fotografía, él es muy purista con la fotografía, muy un gran trabajo de Jeremy Irons, sin duda, trabajo de Jeremy Irons. Dominic Swain está bien, o sea, en un momento a mí me gusta más Sue Lyon, ¿vos sabés? Digo, pero que es la contraparte de Jeremy Irons, no queda petiza, digamos, exacto. ¿no? Y es un gran actor, estamos hablando. Claro. Pero me pareció sin fuerza, lánguida, y vi que la de Lolita ahora de Kubrick no la vi, sino que vi solo unos fragmentos como vos, y vi sobre todo el inicio. Claro. Y tiene una intensidad narrativa la película de Kubrick, claro, con lo otro que es lánguido, que es impresionante. Es la diferencia que hay entre un maestro aún no haciendo una de sus mejores películas y un director, un artesano. Claro. Sin embargo, Kubrick... Sin embargo, Kubrick tiene una Lolita en su haber. Es realmente una Lolita, y es una actriz que ya ahora no puede hacerlo, pero que en su momento pudo haber hecho Lolita porque empezó muy joven y nadie se dio cuenta de utilizarla. Hay una chica canadiense que se llama Lili Sobieski,
que trabajó en la última película de Kubrick. En la última película de Kubrick hay claramente una Lolita, porque esa chica tenía 14 años en esa película, en la escena que el protagonista va a alquilar la capa y la máscara, sí. la botijita que está por allí, que es hija de Rade Cervelliga, el dueño de esa, de ese negocio, es claramente una Lolita. Hubo otra Lolita que tampoco fue utilizada. Estoy hablando de artistas que pudieron haber sido Lolitas y no fueron utilizadas. Juliette Lewis es una Lolita en Cabo de Miedo de Martin Scorsese, que casi poco menos que quiere violar a Robert De Niro, que de por sí es un violador. Hay una escena en el sótano del teatro que es muy provocativa a ella y que De Niro por un momento queda desubicado. Y ahí tenía 16 años. Y ahí también tendría 14 o 15, sí, no, era muy joven. Entonces, yo creo que sí, estoy de acuerdo con el colega anterior. Jodie Foster tenía 12, 13 años. En la época de Taxi Driver la podían haber utilizado perfecto para Taxi Lolita. Driver. Y después está la de el reportaje Un vampiro, una niña también de 9 años. También Kirsten Dunst, exactamente. Kirsten Dunst, y ahora hubieran podido utilizar a la hermana de Dakota Fanning, a Elle Fanning. Elle Fanning pudo haber sido una Lolita también. Muy bien, Amílcar Nochetti, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. De alguna forma dimos cierre a esta semana dedicada a Lolita con este planteo, este análisis de Amílcar Nochetti sobre las versiones fílmicas de Lolita, Stanley Kubrick y Adrian Lyne. Seguimos el lunes aquí a las 20 horas en Radio Uruguay por La Máquina de Pensar. Que lo pasen bien.